Bueno, fantástico. Bueno, va a haber una voz en off, así que te agradezco David, que estás acá con nosotros desde Comunicación y Derecho. Bueno, David es chef francés, o como dice él, cocinero, como dicen todos los cocineros, Cocineros, porque sí, obviamente. cocineros. Bueno, él es encargado de la pulpería Quilapán. Quelipan, es un Quilapán. quilapán, me gusta porque el francés te va a corregir porque siempre uno lo dice mal, las cosas siempre lo dice mal. Bueno, que es un restaurante inclusivo, recibió el certificado del sello de compromiso con la inclusión LGTB. El equipo está conformado por personas en inserción laboral que fueron privadas algunas de libertad, otras personas con discapacidad. Es un menú en braille, tenés un menú en pictograma, es acceso en sillas de rueda y baños para personas con discapacidad, sistema de lectura, audio en las páginas web. La pulpería es un emprendimiento social inclusivo que valora la diversidad, el respeto, la igualdad y la tolerancia al error. Trabaja con plataformas, incluyeme, que ayuda a las personas con discapacidad a encontrar un trabajo, apoyan el trabajo de trans, aplican el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad nacional. Bueno, la conducción la va a llevar a cabo la doctora Daniela Andrea Villar, así que yo voy a estar acá de camarógrafa y viéndolos. Me gustaría, Dani, que empieces vos la entrevista, que vos sos asiduo acá, que sos habitué, que justamente hablamos que lo fantástico del lugar. Gracias, David, gracias, muchas, pero muchas gracias. Gracias, Andrea, por la presentación. Buenas tardes a todos. Y hoy estamos visitando a David, que nos recibió en el restaurante, como dijimos, inclusivo. Y sí, Andrea me preguntaba cómo era que lo había conocido. Y me hice habitué porque me encantó. Y en especial me encanta no solo la parte arquitectónica y que es casi un museo, sino también la calidad humana de la gente que trabaja acá. Así que bueno, gracias David por recibirnos hoy y queremos conocer un poco más de la pulpería, queremos conocer un poco más de David. Vamos a empezar por vos, David. Contanos, recién decías que eras francés, contanos un poco cómo llegaste a la Argentina y cómo es que te quedás y no te vas. Sí, bueno, ¿qué tal? Sí, yo soy David Boré, soy el encargado de la pulpería Quilapán. Tengo 50 años recién y bueno, hace 12 años que vivo en Buenos Aires. Antes yo vivía en Montréal, la parte francófona del Canadá, y antes vivía en la República Checa, en Praga. Donc sí, 12 años que estoy aquí, encontré los dueños hace algunos años de la pulpería, cuando estaba en obra, antes de abrir. Hace 10 años que compraron este terreno y bueno, este matiz. No había solo un terreno y bueno, estaba en francés, yo también, hicimos algunos eventos juntos, amistad, yo hacía viandas y traía también aquí y comenzó que vimos un poco más seguido y después con Gregorio y Tatiana, bueno, trabajé un poco con ellos para asesorar la cocina y el salón. Y después cuando ellos se decidieron de irse un paso, venir acá a trabajar más seguido. Ajá, ese es un restaurante argentino con un toque francés. Y nos gustaba mucho esto de la inclusión que hace hincapié la pulpería Quilapán. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, me estaba contando David hace un ratito, estos pingüinos que ven por encima de la pianola representan la nacionalidad de distintos empleados del restaurante, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y lo que hicimos cuando la pandemia, hicimos menú
bueno, obviamente que no se podía entrar en el restaurante, donc hicimos mucho delivery y también para cambiar un poco la carta, decidimos de poner en valor los diferentes empleados extranjeros y de hacer como el cocinero de la semana que hacía un plato principal y un postre de su país. Entonces, bueno, teníamos Youssou, que es senegalés, que es el sereno de la casa. Bueno, él pasó en cocina e hizo un guiso de carne con salsa de maní y de tomate. Después había un cocinero venezolano, había una cocinera brasilera, había yo también francés, hicimos una comida francesa también. Y bueno, permitía también de hacer una inclusión también, de decir, bueno, la comida no es solo el cocinero que la hace, cada uno hace su, y también puedes aprender de cada persona. Y a veces se ve, es como un poco el locro, ¿viste? El locro muy argentino, pero en el sur de Francia tenemos un guiso parecido en Francia del locro, que se llama cassoulet. A veces también, yo me recuerdo que una vez con amigos franceses y argentinos hicimos cada uno la receta, comimos el plato y decíamos lo que le gustamos en Europe. Donc, porque una receta no es solo un país, a veces es una región, pero a veces es como una adaptación con otros productos, pero puede... Claro, así que en Francia tenemos un similocro. Un similocro. Bárbaro. Y esto que es muy importante, la inclusión para la pulpería Quilapán, también tiene que ver con las capacidades especiales de sus trabajadores, ¿no es cierto? Sí. Contanos cómo hacen para poder darle trabajo a... Bueno, es una voluntad del dueño Gregorio Tatiana también de hacer una inclusión de todos y no es de decir, ok, vamos a emplearte porque vos sos de telle religión o telle como casitas, ¿no? Porque somos todos humanos. Pero lo que estaba buscando también es ayudar y también con el PIL, que es un programa por la inserción de personas que están privadas de libertad. Bueno, es difícil de encontrar de volver a encontrar la confianza para poder trabajar, de no mirarte diciendo yo salgo de cárcel, no. Yo con personas que trabajaban con nosotros, a ningún tiempo le pregunté por qué estabas en la cárcel. Estabas en la cárcel por X cosas y un día, bueno, charlamos y vos le sacas del corazón, te escucho. Pero a mí no me interesa de decir, oh, estás por tal cosas o tal cosas. Entonces estaba cocinero, estaba mozos y también con programa para ayudar también a volver con un poco de horas por semana, porque viste que no puedes pasar de no trabajar a trabajar un tiempo completo. Entonces con un part-time es mejor, quizás no es mejor por el bolsillo, pero de empezar a volver y a volver también a hacer así cosas al lado de tu trabajo, ¿sí? Porque a veces no tienes tiempo. ¿Sí? Claro, y me contabas que hicieron una capacitación, ¿no es cierto? Sí. Respecto de la inclusión. Sí, totalmente. Hicimos diferentes capacitaciones. Una también para saber cómo tener cómo charlar con las personas que dicen no soy mujer, soy hombre o bueno, a veces es un poco difícil cuando no tenés la costumbre de estar frente a esa situación. Estamos en capital, es un poco más fácil porque estamos en un lugar un poco más turístico, pero hay que pensar que también muchos empleados vienen de zona sur o zona norte o quizás que puedes ir a trabajar en un restaurante de barrio que no tenés clientela o no tienes el recurso para saber cómo ver a las personas. Es igual que, no sé, personas que vienen con discapacidad porque no ven mucho o tiene... Domingo pasado un cliente me dice no prefiero el salón de atrás porque hay poco luz, prefiero adelante. Bueno, sí, lo arreglamos, encontramos una solución, obviamente. ¿Sí?
Sí, y con esto que me cuenta David, yo estuve mirando con atención la página de la pulpería, que tiene cosas súper interesantes, se las recomiendo. Y en la página contaba que tenían menú en braille para las personas que son no videntes. Sí, totalmente. Y además, lo hicimos de casualidad. Una vez un señora entró y nos dice, ¿sabes que es una ley de tener eso en todos los restaurantes? Y nosotros no sabíamos. Sabíamos de la ley del sal sur la mesa. En Capital no se puede poner sal por evitar la hipertensión, o de tener el menú celíaco. Bueno, eso son leyes. Pero el menú en braille no lo sabíamos. Entonces, bueno, ¿dónde se puede hacer? Y sabíamos que también cerca de aquí hay una escuela para personas que no ven, y bueno, quizás que puede hacer acá. Nos asesoramos y encontramos un lugar para hacer la traducción del menú en braille, porque también es igual que la idioma de los niños, es diferente de cada país. Claro. Eso que también lo aprendimos hace poco tiempo. Igual que el idioma de señas. Exactamente, Distinto, sí, totalmente. Tenemos un empleado que sabe hacerlo, y bueno, está interesante porque él tiene un caso en su familia que su padre está zurdo, entonces por eso que aprendí eso, y me decía, porque es un señor del Venezuela que antes vivía en Chile y ahora vive en Argentina y trabaja con nosotros, y decía que había de diferencia como vamos a decir, un poco no sé, como el porteño, bueno, claro. palabra, el lunfardo, bueno, yo buscaba la palabra, bueno, un poco el lunfardo de la idioma de los niños. Estaba interesante de saber eso también. Sí, no, importante. Y no solo para los no videntes, sino también para los no oyentes, tienen el sistema de pictogramas. Sí, totalmente. Sí, sí. Es fantástico porque incluyen no solo desde lo laboral a todas las personas que necesitan trabajar, sino también a los visitantes, ya sea que tengan algún tipo de discapacidad motora o... La verdad que es para felicitarlos. Me gustaría mucho que nos mostraras un poco el lugar. Yo la voy a reemplazar a Andrea con la cámara, así ella te puede acompañar también para conocer el lugar. No sé qué nos querrías mostrar. Ajá. Bueno, también viste que lo que hicimos, además de la inclusión de personas... El lugar es fantástico. Te felicito, me encanta. Yo no hice nada, yo probo bueno, de guardar... No. Es fantástico. Yo probo de guardar las cosas en su estado. Viste que acá los caños que ves, acá es para recuperar el agua de lluvia. El agua de lluvia va en el aljibe que está aquí, y después el agua va en el baño. Donc todo el agua de la cadena del baño que tira es del agua de lluvia que recuperamos. Fantástico. Donc, para volver a la inclusión también, bueno, hicimos diferentes capacitaciones. Tenemos también, viste, hacemos parte de la empresa B, que también... Más veo todos tus seguidores, sí. Tenés ahí 50.000 seguidores, que la gente van de la voz en voz, de boca en boca. ¿Y cómo es? ¿Hace cuánto que tienen ustedes la pulpería? Va a ser 10 años en agosto que compraron esto. También el edificio, bueno, hubo como 3 años de obra. ¿Sí? Y después empezaron a los fines de semana, y después un poco más, y ahora estamos bueno, toda la pandemia abríamos todos los días para compensar que había menos clientes, pero había que trabajar un poco más. Y ahora que volvimos casi a la normal, cerramos lunes y martes para compensar, y también porque nunca se sabe cuando hay mucho cliente o poco cliente. Entonces, y sabes que con la pandemia tenemos más dificultad de encontrar trabajadores.
para trabajar. Ah, trabajadores. Sí. Les costó más Sí, conseguir mucho más. trabajadores. Sí, 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 sí. Debe ser más complejo. Es que en la pandemia nos tuvimos que amoldar, tuvimos que cambiar todos nuestros hábitos. Sí, y quizás que también descubrieron que está bueno tener un fin de semana de no trabajar de noche y quizás es por eso que no quieren volver a, Y a al rumbo de estamos gastronomía. acostumbrados a vivir con menos. Cada día más. Cada día más, cada día más. La verdad que está fantástico. Y el aljibe creo que es original, ¿no es cierto? Sí, Estaba- totalmente. Y acá se ve bien. Ahí también en la página web tenés una visita virtual y también puedes ver todo el recorrido de la pulpería. También tenés un objeto muy mítico, vamos a decir. Sí. Y también puedes parar sobre el objeto y te explica como la vida del objeto. Claro, cuando hicieron la excavación leí que habían encontrado restos de peces. Sí. Pero que no eran peces de río, sino que eran peces de mar. Entonces interpretaban que la gente que vivía acá iba a pescar a la costa de Buenos Aires, pero a la costa atlántica. Sí, totalmente. Y esos pescados eran los que comían. Y también leí que hubo un taller mecánico en este lugar, bueno, sucesivos inquilinatos. Sí, porque, bueno, como es un grande terreno, adelante estaba el negocio, después había los dueños y después estuve alquilaba, estaban como en Ticho, hasta 11 familias vivían aquí. Impresionante. Y además, en el fondo hay un pozo de basura que a la época, bueno, se quemaba la basura. Claro. Es muy interesante porque hacemos, en general, entre mayo y julio, hacemos muchas visitas de escuela que vienen acá para saber lo que es una pulpería. Y porque hay niños que nunca salieron de capital y que no tienen idea de lo que es una pulpería. Entonces, a veces después hablan con los abuelos y dicen, ah, sí, en mi época tenía eso. Y permite también de transmitir diferentes objetos o historias. Sí. También, con respecto a lo que contabas de las escuelas, vi que hacen talleres de, por ejemplo, para pintar los pingüinos. Sí, totalmente. ¿No es cierto? Sí. Y vi también algunas plantitas, un taller de... Sí, bueno, trabajamos con un organismo que se encarga del techo verde. Tenemos un grande techo verde que vengan 2 veces por semana. Primero hacen plantas aromáticas por la cocina, la menta también por la barra para poner nuestra limonada casera. También el limón, cuando lo exprimimos, después utilizamos la cáscara y nos hacen el detergente con eso. Ah, Y una vez por mes hacen una charla sustentable para decir qué puede ser en tu casa también, como tienes un problema con tus plantas, tienes, no sé, primavera, empiezas a tener caracoles en tus plantas y que vos quieres lindas plantas y cada día ¿no? pones cáscara de huevos crudos alrededor de tus plantas y el caracol vas a comer la albumina que hay dans el huevo y después te va a dejar tus plantas tranquilas. Y entonces también a esto o también si utilizas mucho cáscara de huevos, le cocinas un poco y después la pones en agua, la dejas un día o 2 y después este agua la utilizas para dar un poco más de calcaire a tus plantas también. claro. Donc, son tips que como Andrea nos hacen una vez por mes. A veces cuando vuestro techo verde recupera algunas plantas, hablamos de receta y ella me da algunos información también por mis plantas en mi casa o también tenemos también flores comestibles actualmente que ponemos en el menú ejecutivo en la semana. Son intercambios con eso. Y utilizan, bueno, lo que producen también en la elaboración de las comidas del restaurante. Sí, sí, totalmente. Y yo les comentaba recién que es casi un museo. Tienen objetos antiguos
por todos lados, que son muy interesantes de ver. Y te quería preguntar cómo los obtienen, la gente los dona, cómo, Sí, cómo llegan acá esos objetos. Bueno, un poco de todo. Teníamos, bueno, Gregorio estaba un fanático, estaba un comprador compulsivo y muchas cosas se compró también para ir a diferentes lugares, a pasear en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, encontrar. Hace poco tiempo alguien nos propusimos un nuevo pianola y le dijimos, bueno, ¿hay lugar o no hay lugar? No, no hay lugar. Bueno, tenemos tres, es suficiente y bueno, ahora probamos de no comprar más, pero a la época, bueno, siempre había una idea de, oh, sí, voy a ponerlo acá o voy a reflexionar. Y bueno, ahora no hay más. Suficiente. Sí. Y, ¿Quieren que vaya? bueno, sí, podemos pasar Sí, sí, sí. para poder mostrarle. Este sería el área del almacén, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, también acá, justo antes de la pandemia, teníamos una heladera mostrador y teníamos queso de los toldos, Salamen Mercedes, que bueno, hacíamos un poco de almacén y bueno, obviamente cambiamos un poco el rubro por el tema que bueno, la gente no podía entrar. Decidimos de cambiar el lugar, de poner una linda mesa de mármol, pero al almacén queda siempre los pingüinos porque bueno, es emblemática de Argentina. Hay mucha gente que viene de paseo, que compra un pingüino, pero también hay muchos argentinos también que dicen, oh, yo quiero un recuerdo, o hace tiempo que haya uno y que bueno, es un precio accesible, donc le compran. Y el miel, tenemos un miel que viene del Chaco, riquísimo, donc son productos donde conocemos el productor y que seguimos a tener con el productor porque también no hay fecha de vencido. Claro. Y porque el miel es un único producto que no se pone fecha para vencer. Entonces guardamos el tipo de producto. Y tienen un vino también propio, ¿no es Sí, cierto? el vino de la casa es realmente de la casa. Acá se puede ver, acá es un tanque, 500 litros. Y la cosecha que hicimos en abril, el 10-11 de abril, bueno, está aquí y cada tanto, bueno, con una marihuana lo vaciamos y después lo ponemos en pingüinos. Y es exquisito, doy fe. Doy fe que es exquisito. Bueno, yo quería mostrar un poquito los objetos antiguos que tenemos por distintos lugares, pero Acá queda algunos acá porque estamos preparando un nuevo museo. Entonces, actualmente solo se piensa acá, pero están en la ciudad de Buenos Aires porque sabes que todo lo que encuentras en el suelo no te pertenece a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hicimos una partenariat para decir, bueno, no lo queremos en un carrón allá. Entonces, son tuyos, pero le queremos exponer. Entonces, pronto esperamos cada mes cambia la fecha, pero esperamos por después de las vacaciones escolares, ya agosto, la tener en el nuevo museo y poder abrir y exponer todas las piezas que tenemos. Además, bueno, hacemos parte de la noche del museo desde muchos años y la puerta está siempre abierta para que la gente pueda pasar y también los sábados a las 12 siempre en visita guiada. ah, qué bárbaro. Es gratis. Muy bien, muy bueno, es interesante la visita guiada que es sin cargo para conocer todo este lugar que... Sí, también, bueno, Es viste, impecable. tenés la guitarra que está como a libre servicio. Bueno, vos cuando entraste había un pianista que estaba tocando Sí. porque es un chico que está de paseo en Buenos Aires, pero que no tiene piano para practicar. Y nos preguntaron si puede venir y como toca bien, lo dejamos. Bueno, bárbaro. Bueno, David, la verdad ha sido un placer que nos recibas en este lugar, que lo podamos conocer, que la gente también lo pueda conocer. Te felicito
Te felicito muy especialmente por el trabajo que hacen, por la inclusión que hacen con los trabajadores. Eso es sumamente importante. Así que mil gracias por dejarnos venir esta tarde, este ratito, a acompañarte en la pulpería Quilapayún. Bueno, muchas gracias a vos. Andrea, si querés despedirte, yo me encargo entonces de... No, solamente que gracias. Bueno, él es muy literal, es francés. Cuando uno dice no quiere decir no. Lo que es fantástico el lugar, bueno, acá vemos a los empleados, están muy contentos que estamos nosotros acá. No, muy lindo el lugar y fundamentalmente es eso, vinimos porque Dani es habitué y por toda la inclusión. Te felicito, ya sé que vos me decís yo no tengo nada que ver, sí, vos también tenés que ver. Te felicito por tanta inclusión, por tanta ayuda, y más en esta época, ¿no? Que pareciera que a veces a nadie le interesa qué nos pasa, qué no nos pasa. Es un valor humano. Dice que actualmente tenemos dos personas también que trabajan con nosotros, que tiene uno que tiene como un síndrome de Down y otra persona que tiene algo, pero no me recuerdo qué, pero no es grave, porque la valor humana es más importante también. Hay una segmentación también entre los empleados porque lo cuidamos un poco más y a veces, ¿viste? Cuando hay mucho cliente, subís en temperatura y él te vas a decir algo y te dice, bueno, al final no es nada grave, ¿viste? No, donc con Maxi, con Mika que viene a trabajar con nosotros el coreano de la semana, permite también de tener una otra vida social un poco interesante también, de ver lo que es la naturaleza. No, y fundamentalmente, como dice él, esa frase tan conocida, ¿no? Que el trabajo dignifica, que es real. Uno necesita tener ese trabajo, y no solamente para los trabajadores, que es muy importante la inclusión, sino para que puedan venir acá, que puedan estar, pues sí que ahora ya más o menos estás en la normalidad de trabajo, ¿no? Casi. Qué bueno. Casi, Pero la pasaron mal. ¿La pandemia fue compleja o no? Bueno, qué bueno. Más o menos. Ya, no podemos quejarnos tampoco. Bueno, hicimos mucho también para pasar mejor. Del cuidado de los empleados también. Bueno, hicimos el test regularmente para securizar también, porque Seguimos sí, para sí, acá. Estaba una enfermedad incógnita, no sabíamos cómo reaccionar a este desafío, porque decía, bueno, nosotros tuvimos muchos amigos que tenían el restaurante que cerraron y que nunca reabrieron, porque sabemos de muchos amigos que han perdido. Y también amigos o familiares de perder de familiares, que por suerte a nosotros no lo pasamos ni al restaurante, ni los empleados, ni la familia de los empleados. Entonces, ayuda un poco a la pasar mejor, ¿viste? Menos mal, y también, y cada día estaba como un poco de estrés de estar en transporte, pues también que teníamos el derecho de circular, pero a veces hay gente que vive 1 o 2 horas cada día de venir acá, de mostrar el paz y decir, bueno, vuelves en tu casa, quizás que vas a contaminar toda tu familia. Estaba un estrés también, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, nosotras somos abogadas laboralistas, y realmente, bueno, te felicitamos por todo, y ya sé que vos no te querés quedar con el crédito, pero te lo tengo que decir a vos porque no está el dueño. No, te felicito porque realmente pudiste encontrar este lugar, un lugar fantástico donde las personas pueden venir a trabajar y también todos se pueden sentir incluidos. En un mundo que cada vez pareciera que tira más a la gente, excluye más a la gente y que cada vez nos caemos más de esa pseudo normalidad que podamos llegar a tener en nuestra vida y que nadie está exento, lamentablemente, de caernos de este lugar que se supone que es la normalidad. Sí, también yo me recuerdo que teníamos una moza hace algunos años que ella tenía como una pensión
pero cada vez que trabajaba se cortaba la pensión y después, cuando volvía a no trabajar, recuperaba su pensión. Pero al mínimo tenía, bueno, como un seguro, vamos a decir, pero ella tenía ganas de trabajar, y bueno, si encuentro un trabajo, bueno, voy a trabajar, y que evitar de hacer personas que están, como lo te decía con Maxi y Mika, bueno, por muchos padres es un alivio para decir, bueno, a su hijo, mira, tienes un modelo, hay posibilidad de trabajar, ¿viste? Es eso que todos no son adaptados para ir a trabajar en gastronómico, pero hay una salida laboral, se puede, y trabajar 20 horas por semana no es tanto, y hay que cumplir un poco, y haces tareas, nosotros aceptamos que vas un poco más lento, o no haces las cosas bien, pero toleran el error, porque el error les pasa a todos. Totalmente. No solamente a eso, pero tenemos mucho más placer con eso que trabajar con robots. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias. A vos, Gracias. muchas gracias. Y bueno, después vamos a hacerlo como lo hacemos siempre, que lo hacemos por Zoom, pero hoy queríamos que la gente un poco que vea el lugar, porque fundamentalmente hay más cosas para decir, pero bueno, hoy queríamos estar acá y ver realmente el lugar, que es fantástico. René le decía, vení, la verdad que te felicito. Bueno, muchas gracias. Gracias, Dani, un beso enorme.